Buenos días. Voy a hablar en español y sí, buenos días a todos y vamos a comenzar y esperemos que puedan estar escuchando correctamente. Y le paso entonces la palabra al doctor Andrea Vicari como jefe de la Unidad de Amenazas Infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Y buenos días, Paula. Buenos días a todas y a todos. Disculpen que justo en este momento tengo un poco de problema con mi cámara y quizá probablemente no me van a poder ver. Lo siento mucho, pero bueno, aquí estoy. Quería seguramente agradecer a todos, dar la bienvenida por conectarse a todo el mundo hoy por la mañana en este seminario que me parece supremamente interesante de presentación de la metodología, herramienta de PISA, por su sigla en inglés, de lo que es la evaluación de la gravedad de la epidemia de virus respiratorio. Agradezco también la participación de los presentadores, de la doctora Aspen Hammond, de Cedric Bationo, de la OMS en Ginebra, así como de la doctora Paula Rodríguez Ferrari, quien es la coordinadora de la vigilancia de virus respiratorios del Ministerio de Salud de Chile. Con este seminario se busca impulsar el uso rutinario de las evaluaciones de gravedad a nivel nacional y de su reporte a nivel global y regional también. Creo que son seguramente una parte importante. Creo que siempre he considerado este abordaje muy elegante porque justamente junta que lo que es no solo la transmisibilidad, pero también la gravedad y finalmente el impacto que la diferente epidemia pueden tener a nivel estacional también. Entonces, es una herramienta muy útil también para definir dónde estamos muchas veces y dar una perspectiva a los datos de vigilancia que es seguramente muy importante. Desde OPS en particular proponemos generar y reportar los indicadores de PISA por país mediante aquello que son plataformas establecidas de FluidID en FluNet y lo que seguramente reducirá la carga del reporte y mejorar también la representación. Además, presentaremos también una dashboard que se está desarrollando y que esperamos muestre la relevancia de esta herramienta también. Entonces, creo que será seguramente algo de supremamente útil y también inspirador, ojalá, en términos de poder avanzar también en este tema. Así que le agradezco a todas y a todos por conectarse por seguir este seminario, obviamente también a los presentadores por sus contribuciones. Disculpen otra vez que no me pudieron ver por problemas de mi cámara en este momento, pero aquí estoy en personas también. Muchas gracias. Un exitoso webinar. A ti de vuelta, Paula. Muchas gracias, Andrea, y gracias por las palabras. Y para no retrasarles la agenda, entonces le vamos a pasar la palabra a la doctora Aspen Hammond y Cedric Bationov de la OMS para hacer la presentación de los avances de PISA y las perspectivas de la OMS. Adelante. Am, Aspen, ¿estás compartiendo o todavía no? No, no lo había hecho todavía. Un segundo. ¿Se ve? Sí. Ok. Vamos a la diapositiva correcta. Ok. Gracias. Ahora, gracias a Andrea, a Paula y a todos los colegas de la OPS. Gracias por unirse. Yo soy Aspen Hammond de las oficinas de la OMS Globales con mi colega Cedric Tatiano.
vamos a dar una breve presentación e historia de la guía de evaluaciones de severidad de las influencias, la PISA, que fue actualizada recientemente y publicada el año pasado. Entonces, de nuevo, la, la guía PISA actualizada fue publicada en el 2024. La primera guía fue publicada en el 2017 y era para abordar la necesidad de evaluar la severidad de las pandemias de la influenza, y eso siguió a la pandemia que tuvimos en el 2009. La herramienta tiene la intención de ser una herramienta flexible, como dijo Andrea, que se puede usar en los países para tener una mejor interpretación y una mejor comunicación de sus datos de vigilancia rutinarios para virus respiratorios. Se puede usar para hacer evaluaciones semanales y también evaluaciones de final de temporada durante las epidemias de temporada y también en pandemias futuras de influenza. Los reportes semanales de los países a la OMS a través de las plataformas regionales no, le ayuda a la OMS a entender las actividades locales y globales de influenza y su severidad, y nos ayuda a informar las guías, los informes situacionales y también nuestra preparación en general. Los objetivos de PISA son resumir la actividad actual de influenza en el contexto de cómo esa actividad actual se compara con lo que se ha visto previamente o en epidemias de temporadas anteriores y en pandemias pasadas también. Entonces, esta es la parte crítica de PISA, es que está usando datos históricos de vigilancia para calcular los umbrales de actividad y comparar la actividad actual con estos umbrales. Entonces, está colocando la actividad actual dentro del contexto de lo que se ha visto anteriormente. Y así podemos visualizarlo a través de estas gráficas coloridas que indican los umbrales y los niveles de intensidad. Y mm, podemos colocar los datos actuales por encima de estas gráficas. Entonces, acá en la derecha vamos a ver los diferentes colores. Estos indican los diferentes niveles de intensidad. Y tenemos nivel bajo de actividad que está en amarillo, moderado en naranja, alto en rojo y niveles extraordinarios en morado. Y la línea negra indica la información actual. Entonces podríamos decir que ahora, en esta semana, vemos actividad moderada comparado con el histórico. Entonces, la idea es interpretar y contextualizar la actividad para poder responder o informar las medidas de respuestas. ¿Qué tipo de medidas serían adecuadas si vemos este nivel de actividad de influenza? Y los umbrales nos permiten colocar la información actual en el contexto de actividad previa. Entonces, de nuevo, estamos mostrando acá un ejemplo de países y su uso de esos umbrales, colocando los datos en esos umbrales. Entonces, en la izquierda van a ver la actividad de la semana actual. Pero si tomamos eso y luego colocamos los umbrales por encima de esa curva, podemos comunicar el nivel de intensidad de mejor forma. Para este ejemplo, podemos ver que la semana actual tiene un nivel de actividad que está debajo del umbral, pero en su pico llegó a un nivel moderado. Creo que en este ejemplo en realidad es alto porque el naranja era alto. Algunos términos importantes que usamos en PISA, que la guía los define en mayor detalle. Las fuentes de datos son los datos que vienen de sistemas específicos, los datos que están recolectando, ya sea vigilancia sindrómica con pruebas de laboratorio
o quizá vigilancia participativa, o quizá monitoreo de recursos sanitarios. También la guía les da información sobre cómo usar los modelos y las fuentes para pronosticar. Y cuando hablamos de parámetros, nos referimos a los tipos de datos específicos que estamos usando, ya sea el ILI, las proporciones, tasas de SARI, quizá atenciones por influenza en los hospitales. El otro término que usamos es indicadores. Y esto es el núcleo de PISA. PISA está basado sobre 4 indicadores: transmisibilidad, la seriedad de la enfermedad, morbilidad y mortalidad, e impacto en el sistema sanitario, en la capacidad del sistema sanitario. Como dije previamente, la guía de PISA fue actualizada el año pasado y fue actualizada para considerar algunas lecciones que aprendimos durante la pandemia del COVID-19. Sabemos que muchos sistemas de vigilancia fueron severamente interrumpidos durante el COVID-19, pero nuevos sistemas surgieron, o quizá sistemas existentes fueron modificados para poder monitorar las actividades de SARS-CoV-2. Entonces, la guía se adaptó a estos cambios que ocurrieron. El otro cambio importante fue un deseo de tener un indicador que podía ayudarnos a monitorear el uso y la capacidad de los recursos de los sistemas sanitarios, es decir, cuán llenos estaban los hospitales o las unidades de cuidados intensivos como consecuencia de actividad respiratoria. De nuevo, este es un indicador adicional que se agregó a la guía en el 2024. Y esto ve cómo podemos ver los sistemas para cumplir con la demanda y proporcionar los cuidados para las epidemias de virus respiratorios, y poder usar esto para luego tener cambios. Si estamos en un pico de actividad y quizá los hospitales están colmados, ¿cómo podemos crear cambios usando o creando cambios en el personal o otras instalaciones para poder aliviar el sistema de salud? Adicionalmente, estuvimos viendo la intensidad de las enfermedades de influenza y las muertes. Entonces, PISA puede estudiar el impacto sobre un sistema sanitario, que fue algo que aprendimos de la pandemia del COVID-19. Otro cambio importante en la guía PISA, cuando fue actualizada el año pasado, fue que ahora que tenemos diferentes o múltiples virus respiratorios circulando, tenemos influenza y otros, bueno, los teníamos antes, pero desde desde la pandemia del COVID-19 tenemos el COVID-19. Entonces, la guía ahora puede tomar en cuenta la intensidad de la actividad respiratoria en general, usando parámetros sindrómicos, pero también estudia eh, la intensidad de las actividades de influenza específicamente, y algunos países también están viendo las sensibilidades a el SARS-CoV-2 o el virus sincitial respiratorio. Entonces, están considerando tanto los datos sindrómicos y los de influenza, la actividad de influenza. Y debido a la co-circulación de SARS-CoV-2 y el hecho de que esto causa cierta carga sobre los sistemas sanitarios y la morbilidad y mortalidad respiratoria, muchos países continúan usando vigilancia sindrómica, pero también sabemos que esto es debido a los diferentes virus. Entonces podemos entender mejor la carga que esto representa para los sistemas debido a los múltiples virus que están circulando. Entonces los países pueden tener diferentes datos o parámetros que pueden usar para estudiar influenza específicamente o las evaluaciones sindrómicas. Y la guía tiene detalles sobre cuáles son los parámetros y cómo usar los datos para llegar a estas evaluaciones. Ahora voy a pasarle el micrófono a Cedric para que nos dé más detalles sobre los pasos que están en la guía PISA. Gracias. ¿Me escuchan?
Sí, Aspen dice que le escucha. Sí, gracias. Entonces, ahora que tenemos los motivos y los antecedentes, tenemos cuatro pasos sólidos en PISA. El primero es capturar o seleccionar los parámetros de, l- de, de los sistemas de vigilancia existentes que tienes, de los cuales van a importar estos indicadores. No tenemos que recolectar nuevos datos, sino usar los datos que ya tenemos disponibles en nuestros sistemas de vigilancia. Y en la guía tenemos una tabla que da ejemplos sobre los parámetros que se pueden usar para los cuatro indicadores. El segundo paso es usar los datos históricos de los sistemas de vigilancia para calcular los diferentes umbrales. Y en la guía tenemos damos pautas sobre los métodos y las evaluaciones que podemos usar para calcular los umbrales. El tercer paso es interpretar los datos para evaluar la severidad y también tenemos guías sobre el uso sobre cómo usar el contexto del país para ah, subir o bajar las evaluaciones. Y el cuarto paso es reporte y comunicaciones de los resultados de esas evaluaciones a la OMS y también comunicar los resultados a través de los sistemas nacionales. Y para la OMS tenemos nuevos resultados globales que vamos a estar mostrando a través de estos resultados. Entonces, en la derecha tenemos una gráfica, la misma que vimos anteriormente, y lo que queremos que cuando usamos estos umbrales es que queremos 2,5% de los picos de los datos históricos deben caer en este nivel. Queremos 10% de los picos que caen en lo que llamamos el nivel alto. 60% de los picos deben caer entre los niveles desde extraordinario hasta moderado. Entonces, esto es como podemos distribuir los umbrales. Siguiente. Y acá tenemos los tres indicadores que teníamos en la guía del 2017, que es el primero, la transmisibilidad, que describe cuántas personas en una población se van a enfermar de una influenza y usando ese indicador podemos evaluar el nivel de transmisión comunitaria a través de las presentaciones de enfermedad leve y estos están informados por laboratorios. Por ejemplo, el laboratorio confirma casos de influenza y como dije, tenemos más parámetros que pueden llenar ese indicador. El segundo es la severidad de la enfermedad o la seriedad de la enfermedad. Esto estudia cuán severamente enfermos se enferman, cuán severa es la enfermedad de las personas mm, debido al virus. Y esto evalúa la criticalidad de la enfermedad usando proporciones de tasas de enfermedad severa o menos severa. Eso puede ser, por ejemplo, el número de muertes dividido por las admisiones a los hospitales o admisiones dividido por las admisiones y cuidados intensivos y dividido por admisiones al hospital. El último es el impacto que estudia cómo la epidemia de la influenza afecta al sistema sanitario y la sociedad en general y este indicador está ahí para evaluar la demanda del sistema, el impacto de la epidemia o pandemia en un sistema sanitario. Siguiente. Entonces,
a través de esta revisión que se hizo para la última guía, este último indicador de impacto lo hemos dividido en dos. Ahora tenemos un indicador de morbilidad y mortalidad y tenemos otro indicador que es impacto sobre la capacidad de los sistemas sanitarios. Y mi colega Aspen habló de los motivos para esa separación. Entonces, para poder usar los datos de PISA tenemos algunos requerimientos mínimos. PISA usa datos de sistemas de vigilancia existentes. No se necesita recolectar ningunos datos adicionales y el número mínimo de vigilancia, parámetros de vigilancia que se deben usar es uno. Entonces pueden usar el ILI o el SARI. Pero si tienen más parámetros de sistemas de vigilancia, es bueno usarlos porque esto les puede dar una, una idea de los diferentes aspectos de la actividad y el mínimo de los datos históricos es 3 años. O sea, recomendamos usar 3 años para poder efectivamente usar los diferentes umbrales. Entonces, estos son algunos ejemplos de países que ya están usando el PISA en sus reportes nacionales. Este ejemplo es de Sudáfrica y tenemos dos indicadores acá. Tenemos el de transmisibilidad y usan dos parámetros para informar a ese indicador. El primero es el porcentaje de positividad de influencia de la vigilancia ILI en salud primaria y el segundo es porcentaje de influencia, positividad en influencia del sistema de ILI en medicina general y para morbilidad y mortalidad usan el porcentaje de positividad de influencia para vigilancia de neumonía y, y esto lo publican cada semana. Estos son algunos otros ejemplos de países que están usando el PISA en sus reportes nacionales y tenemos 4 ejemplos acá. Como dijo Aspen, PISA es una herramienta muy flexible que los países pueden usar para reportar la actividad de la influenza y los virus respiratorios y como pueden ver en las gráficas de la diapositiva, se puede usar este abordaje y adaptarlo a lo que sea necesario y usar el estilo que deseen usar para sus reportes nacionales. Siguiente. Y para los reportes, la OMS no recolecta los datos sin procesar que ustedes usan para hacer el PISA. Solo recolectamos los puntajes de los indicadores semanales y la información contextual. Y luego usamos estos datos para evaluar la severidad de la influenza global y proporcionar mayor información y recursos a los Estados miembros. Y los países se pueden beneficiar de esos productos globales, por ejemplo, al visualizar las tendencias en sus propios países o países vecinos. Acá tenemos un ejemplo de dos productos visuales que tenemos. En- y acá tenemos los resultados. Por ejemplo, tenemos como en la gráfica de la izquierda, vemos cómo la situación evoluciona en el año y podemos ver cómo los puntajes de los umbrales evolucionan durante el año. Y también tenemos el mapa que muestra los niveles a nivel global. Aspen, creo que tú puedes tomar el micro ahora. Ok, gracias, Cedric.
Y voy a terminar con unas pocas diapositivas más. Y estos son del reporte a la OMS. Este es algo que se va a alinear con las guías actualizadas. Ahora hay una opción de hacer la evaluación de severidad basado en datos sindrómicos con ILI y SARI y también sobre parámetros específicos para la influencia. Entonces, los reportes y el RESPI ha sido RESPI-Mart ha sido actualizado para incluir esos cambios. El otro cambio es que, como dijimos, la guía indica que los reportes o informes de los países deben ser publicados en la página web de la OMS. Todavía no se ha hecho porque todavía estamos afinando esos productos, pero debido a eso hay un paso adicional que se tiene que hacer una vez antes de cargar las cosas y eso es eh, estar de acuerdo con el compartir datos para que lo que publiquen ahí se pueda presentar públicamente. Eso se hace una vez. Una vez que eso se completa, eh, eso le va a permitir a ustedes usar el Raspberry Mart y hacer sus reportes de forma semanal. Esto puede ser diferente dependiendo de la región o del país. Algunos países reportan directamente a la plataforma global de Raspberry Mart directamente y otros países reportan a las plataformas regionales. De nuevo, una vez que la información se comparte con Respimart y una vez que hemos terminado con los productos públicos, los colocamos en la página de la OMS y la página de Influenza Global y también proporcionamos datos contextuales para que las personas entiendan cómo se han hecho estas evaluaciones en los países, pero también sabemos que las evaluaciones son revisadas y pueden haber actualizaciones publicados. Entonces, para resumir, la guía PISA, creo que muchos de ustedes la conocen y han sido capacitados y están familiarizados con las guías que existían hace algunos años. Esa guía se actualizó el año pasado y incluye un indicador más, o el indicador de impacto se dividió en dos, morbilidad y mortalidad, e impacto sobre los sistemas sanitarios. Esto permite que los datos sindrómicos y la información específica para influenza sea evaluada. De nuevo, incluye medición sobre el impacto de la capacidad de un sistema sanitario que nos informa cuán bien están manejando los sistemas de salud las infecciones respiratorias. El PISA, como siempre, puede ayudar a los países a interpretar y comunicar los datos de vigilancia rutinarios y también nos ayuda en la OMS a entender la actividad global de influencia, la severidad y nos permite comunicar si hay algún tipo de respuesta de corto plazo necesaria y nos ayuda a prepararnos para pandemias futuras, porque PISA, bueno, el título dice influenza pandémica, pero el mensaje importante es que esto es algo que se debe aplicar también en epidemias de temporada para que todos estemos preparados por si hay una pandemia futura. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias y podemos estar acá y responder preguntas cuando sea necesario. Gracias. Gracias, Aspen y Sadrek. Y si les parece a todos, lo he puesto en el chat. Por favor, pueden compartir las preguntas para los presentadores en el chat y ahí después vamos a responder al final. Bueno, desde el equipo regional, déjenme un momentito que voy a hacer la presentación.
Entonces, muchas gracias al Aspen y Cedric por habernos permitido repasar el marco de lo que es la evaluación de la gravedad de influenza pandémica y como mencionaba Aspen al final, si bien el nombre de esta herramienta o indicador se refiere a influenza, vamos a ver también con la experiencia de los colegas de Chile y a discutir a posteriori eh, que en realidad se está usando y se intenta aplicar también extendido a los otros virus respiratorios o hay procesos de validación también en juego. Eh, entonces, sin más, esta breve presentación que va a ser de mi parte y también con mi colega Luis Fernando Quesada, que está también desarrollando todos los dashboards del equipo, quisimos poner brevemente esta propuesta y esta puesta al día de lo que es el uso y las actividades en relación a Pandemic Influenza Severity Assessment a nivel de la región. Como mencionaba el doctor Vicari, hace bastante, desde que está PISA siendo implementado a nivel global y en la región, es que desde el equipo estamos intentando mejorar y utilizarlo cada vez más e entrenar a los países en eso. Entonces, esta síntesis muestra un poco esa intención y también para compartir con ustedes cómo es el flujo de ese intercambio de información en relación a estos indicadores y cómo estamos proponiendo que podría ser de utilidad para, sin necesariamente cambiar, sino para motivar o para asegurar que haya una mayor representatividad también a nivel regional y una mejor disponibilidad de información para hacer los outputs. Entonces, como mencionaba, solamente recordarles que dentro de las actividades y de sí, de las actividades que se realizan desde el equipo, como mencionaba Ángel, es de nuestro interés y, y parte de la cooperación también es realizar las capacitaciones y los entrenamientos y la distribución de los materiales o la adaptación de las herramientas en línea, que son las metodologías para generar los niveles de intensidad de los parámetros que presentaba Cedric y Aspen, y también asegurarnos que estas capacidades y el uso de esta herramienta sea extendido a lo largo de la región y no solamente a contados países, porque realmente nos damos cuenta de la utilidad que tiene poder utilizar esta información como parte de las evaluaciones de riesgo que pueden alimentar unas evaluaciones de riesgo más integrales y que puedan ser usadas durante las epidemias estacionales. Así que eso forma parte también de nuestras actividades y de la cooperación. Em, es la mayor parte de todo este tiempo que hemos estado implementando, capacitando, entrenando y testeando PISA para influenza, para sindrómicos, de los indicadores que mencionaban los colegas, principalmente los que tienen más visibilidad o que más frecuentemente reportados o analizados por disponibilidad suelen ser los indicadores que muestran transmisibilidad o impacto, y un poco menos, pero o menos cantidad de países utilizando los indicadores de gravedad, eh, a menos hasta ahora, ¿no? Y, eh, y para al menos nosotros a nivel regional, uno de los desafíos y la razón de ser de esta presentación era también a poder aumentar esa representatividad del reporte y el análisis de PISA para poder generar eh, y tener una perspectiva regional, una evaluación de riesgo, una evaluación de la gravedad de la temporada a nivel subregional y a nivel regional en definitiva. Estas dos láminas siguientes son simplemente a título ilustrativo para mostrar cómo es que vemos a grandes rasgos o cómo es en términos del intercambio de datos, el manejo de datos de PISA,
en todos los niveles, y la siguiente también muestra cómo estamos proponiendo que se puedan sumar países o equipos que aún no lo están reportando, no lo están utilizando para el reporte, pero también para su propio beneficio. Entonces, al momento, en base a lo que mencionaba Aspen y Cedric, cada uno de los equipos nacionales a nivel del país utiliza los datos de la vigilancia, en este sentido, las variables tanto epidemiológicas como virológicas, para poder generar, como ustedes ya saben, estos templates de FluID y FluNet, y asimismo reportar los indicadores de PISA que se reportan en un template en particular, porque precisan una evaluación de la calidad de esos indicadores, y en realidad es un análisis cualitativo. Eh, Hay países que lo reportan directamente, como mencionaban, a OMS, y otros países lo reportan a través el equipo regional, y al igual que el envío de FluID y FluNet. Y esas son las informaciones que terminan estando disponibles a nivel regional y inmediatamente compartidas para ser usadas y alimentar las plataformas globales. Y eso permite poder entender a todos los niveles cómo es la situación de gravedad en general de las epidemias estacionales y ocasionalmente, como sucedió en COVID, de las pandemias respiratorias, o al menos al inicio. Ese es el flujo hasta el momento. Y la propuesta que queremos presentarles ahora y también escuchar de ustedes durante la discusión es la siguiente, y busca intentar tener más representatividad de estos indicadores, fundamentalmente de los de transmisibilidad e impacto, a nivel regional, para poder tener, así como ustedes producen los análisis de gravedad de las temporadas de influenza a nivel de sus equipos, nosotros podamos producir, informarles y dejarles disponibles algo similar a nivel de la región. Y de esa manera, y tratando de evitar la carga también que eso pudiese implicar, la propuesta para comentarles sería: en este momento, ¿no? Cada uno de los países del nivel nacional, como en el flujo actual, estaría, como siempre, recolectando y capturando la información desde las estrategias de vigilancia e intercambiando esas informaciones a través de FluID, FluNet o los templates de PISA. Disculpen si no se lee muy bien, pero tampoco es que es tanta complejidad. O los templates de PISA, los países directamente reportando a Respimat a nuestra parte, y eso se mantiene igual. Sin embargo, eh, el cambio que estaríamos proponiendo sería: si al nivel regional los países que no están aún reportando los indicadores PISA y están con interés de que esto sea reflejado en todos los niveles y para ellos mismos, proponer desde nuestra parte con los variables que son compartidas por cada uno de los países que nos reportan, o que sí, si así quieren cambiar, construir con los variables de FluID y FluNet nosotros estos indicadores PISA, obviamente fundamentalmente de transmisibilidad e impacto, porque va a tener su limitación con los de gravedad, pero a priori serían estos indicadores, y poder transferirlos al template y al formato para que esos sean utilizados como indicadores PISA de ese país a priori. Obviamente, previo tener un intercambio de reunión para acordar y ver que esos indicadores, esos niveles de intensidad y esas variables o esos parámetros están alineados en consonancia con lo que el país considera que eso refleja su escenario actual y su manera de evaluar la gravedad de una temporada. Pero eso también nos permitiría a nosotros poder, como ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Luis Fernando, poder generar y tratar de generar estos análisis, y finalmente tener evaluaciones de gravedad la temporada epidémica a nivel regional, para poder compartir y retroalimentar a ustedes. Y eso a nivel global permitiría
tener, por otra parte, esa desagregación mayor en la que el nivel global también podría entender más oportunamente la situación eh, oportuna de las epidemias respiratorias. Esto es solo una propuesta, no es algo que vayamos a hacer per se, pero queríamos aprovechar esta instancia para compartirles y de repente al final de las presentaciones poder escuchar también sus comentarios. Y para la siguiente, voy a pasar la palabra a mi colega Luis Fernando, quien está trabajando eh, muy dedicadamente en esto. Sobre adelante, Luis Fernando. Listo, muchas gracias, Paola. Listo, estas gráficas que queremos compartir con ustedes ahora son algunas propuestas de cómo podríamos visualizar a nivel regional estos indicadores PISA. Entonces, como pueden observar ahorita en pantalla, este primer gráfico lo que muestra es el porcentaje de países que tenemos en cada nivel de transmisión por subregión. Esto nos dejaría visualizar en qué regiones tenemos mayor actividad y en qué regiones tenemos menos actividad sobre un periodo de tiempo determinado. Y del lado derecho, pues pensamos que puede ser útil manejar la cantidad de países que se encuentran actualmente, en la semana actual, en dicho nivel de transmisión. Como segunda visualización, siguiente slide, por favor. Como segunda visualización, nos gustaría también mostrar esta información, y también lo mencionaba Cedric, a través del tiempo, para observar cómo va variando los niveles de actividad a lo largo de las semanas epidemiológicas del año. Entonces, podríamos hacer una visualización de este tipo donde tenemos desagregado por subregión y por semana epidemiológica la cantidad de países que se encuentran en cada nivel de transmisión. Y como tercera visualización, queríamos presentar un diseño de una posible tabla que podemos generar con estos datos que nos parece bastante interesante e informativa, donde pueden observar que tenemos a todos los países. Luego hacemos un análisis de detección de tendencia. Para esto se usan las últimas 4 semanas epidemiológicas con dato, si es que está disponible, como lo pueden ver en el gráfico azul. Y con esto podemos hacer una simple regresión lineal e identificar una tendencia ascendente o descendente. Y queremos combinar esto con el nivel de transmisión PISA que hay en la última semana. Entonces, esta tabla sería bastante interesante tenerla, y la podríamos hacer con estos datos, permitiéndonos mostrar no solo la dirección, sino también la magnitud. Listo, Paula. Eso sería con respecto a propuestas de visualización regional. Muchas gracias, Luis Fer, y seguramente vamos a tener varias preguntas al final. Y para terminar, antes de pasar con la experiencia de los colegas del equipo de Ministerio de Salud de Chile, solo recordarles que esta intención de automatizar o de facilitar el reporte o la disponibilidad de indicadores PISA o construcciones desde los Fluid y FluNet de indicadores PISA, la intención es que facilite un reporte y un análisis más oportuno y mejore la representatividad para entender realmente al nivel de cada subregión cuál es la situación al momento. Estos dashboards que están en proceso y en desarrollo, como decía Luis Fer, permitiría un análisis más a tiempo real de los datos que están siendo disponibles semana a semana y serían una herramienta más para informar distintas evaluaciones de riesgo y distintos análisis de situación en cada uno de los países. Y la intención, como siempre, aunque ya deben estar cansados de escucharnos, pero la intención es siempre, en la medida de lo posible, integrar estos análisis de PISA y esta perspectiva de PISA en lo que es los análisis de la vigilancia de rutina, porque entendemos que esto permite más oportunamente detectar cambios o en tendencias en la gravedad de los indicadores. Y esta estandarización de los reportes nos ayudaría también a una mejor comparabilidad en general, y también una retroalimentación para cada uno de los equipos de entender cuál es la situación en la subregión en la que se encuentran, sin dejar de resaltar que PISA no deja de ser una evaluación cualitativa, ¿sí? Y eso no se reemplaza, y la intención de esta automatización sería más bien
poder enfocarnos en ese análisis o en esa evaluación de la calidad de la vigilancia y la calidad de los datos y de la calidad de las evaluaciones. Y con esto sí termino. Y muchas gracias, Luis, y espero que no estemos muy retrasados. Veo que hay algunas preguntas, por favor, no duden en compartir las preguntas en el chat. Y para la última presentación, entonces, vamos a pasar a la doctora Paula Rodríguez Ferrari del Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología y Ministerio de Salud de Chile, quien en nombre del equipo nacional nos va a hacer la presentación de la experiencia del país en utilizar estos indicadores antes de pasar a discusión. Adelante y muchas gracias por estar, Paula. Muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien. A veces tengo problemas con el audio, así que me comentan. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Exacto. Lo que vamos a hablar ahora es sobre la experiencia que tenemos nosotros como país utilizando el instrumento de evaluación de la gravedad de influenza pandémica. Pero primero para ponerlos un poco en contexto de lo que hacemos nosotros y cómo lo podemos realizar, entender primero que somos un país que se encuentra en el hemisferio sur, en la región de las Américas. Somos un país con un clima templado, por lo que tenemos también eh, temporadas que son muy marcadas en la circulación de nuestros virus respiratorios. Tenemos una temporalidad muy marcada en el invierno y eso nos permite también hacer todo este tipo de análisis. Tenemos una proyección de 20 millones de habitantes para el 2025 y nuestra vigilancia de influenza tiene 7 componentes. 3 de ellos son de modalidad centinela y los otros 4 son de vigilancia universal. Pero para lo que nosotros estamos viendo en PISA, lo utilizamos específicamente con la vigilancia de ira grave, que es centinela, y la de laboratorio, que es también centinela. Ahora, sobre la vigilancia IRA de infecciones respiratorias agudas graves, desde el 2024 tenemos 14 hospitales en 13 de las 16 regiones que componen nuestro país. La vigilancia la realizamos como IRA grave desde el año 2012 y tenemos la información sistematizada en una plataforma informática desde ese año. Tenemos una definición de caso que es fiebre mayor a 38 grados con tos y dificultad respiratoria que la utilizan todos nuestros centros centinelas y el 100% de las notificaciones que ingresan a la vigilancia de ira grave se les toma muestra respiratoria y es analizada por biología molecular, por RT-PCR, para los 8 virus respiratorios que tenemos disponibles en nuestro país. Con esos antecedentes, nosotros podemos ya empezar a pensar un poco en cómo podemos adaptar los indicadores de PISA y seleccionar los diferentes parámetros para hacer la evaluación. Lo primero que nosotros pensamos en transmisibilidad es utilizar la positividad de influenza y de VRS en grupos etarios que sean específicos a los que a nosotros nos interesa tener bajo monitoreo constante. Para el indicador de gravedad utilizamos una proporción que es los IRA grave sobre el total de ingresos hospitalarios por todas las causas en los hospitales Centinela y en impacto hacemos la diferencia de aquellos IRA que requieren cama crítica sobre el total de los ingresos a cama críticas por todas las causas en los hospitales Centinela. Con toda esta información nosotros vamos viendo los diferentes grupos que vamos a analizar y la metodología. Nosotros utilizamos el método de la OMS con la positividad semanal para determinar el umbral virológico y para el 2024, que son los datos que les vamos a presentar a continuación, utilizamos varias temporadas de análisis, utilizamos un periodo largo de análisis. Consideramos datos desde el 2014 hasta el 2023, sin contar 2020, 2021 ni 2022. Y como aprendizaje para el 2025 utilizamos temporadas más acotadas desde el 2017 en adelante, sin contar los mismos años. Ya vamos a hablar un poquito del por qué. Ahora, ¿con esto qué podemos sacar?
En transmisibilidad, recordando que para nosotros transmisibilidad lo evaluamos con la positividad a los diferentes virus, vemos dos grupos etarios para influenza, menores de 5 años y mayores de 65, eh, y lo sacamos para ambos, vigilancia centinela, para ir a grave, para evaluar cómo se comporta el virus de influenza en este grupo etario en los pacientes que requieren hospitalización. Y por otro lado vemos la vigilancia de los virus respiratorios del ISP, del Instituto de Salud Pública de Chile, que es nuestro centro de influenza nacional, para ver las diferencias que esto nos genera. Por ejemplo, en la transmisibilidad de influenza en menores de 5 años, pueden ver que no teníamos gran cantidad de hospitalizados en este grupo etario asociado a este virus. Nos encontramos bajo el umbral estacional. Sin embargo, cuando lo vemos como circulación viral, tuvimos un aumento considerable y anticipado en base a los datos históricos que tenemos en esa vigilancia. Algo similar pasó con los mayores de 60 años. Tuvimos también diferencias que son sutiles. Por ejemplo, en la vigilancia Irak tuvimos una temporada con una muy alta circulación de influenza que afectó bastante a nuestros adultos mayores de 60 años, y también tuvo un comportamiento anticipado en ambas vigilancias, tanto en los pacientes hospitalizados como en los hallazgos de laboratorio que se realizan en nuestros laboratorios Centinela. La diferencia es que fue aún más alta en la vigilancia de los virus respiratorios que realiza nuestro Instituto Nacional. Ahora, para BRS tuvimos una situación más particular todavía. Este año, bueno, el 2024 en realidad, por primera vez se incorporó el anticuerpo monoclonal contra el BRS en grupos específicos de gravedad para nosotros. En este caso, colocó el anticuerpo monoclonal en los lactantes nacidos a partir del 1 de abril del 2023 hasta no, perdón, del 1 de abril de octubre, perdón, hasta abril del 2024, y después de ese periodo, desde el 1 de abril del 2024 en adelante, se les colocó a los recién nacidos, a todos los recién nacidos a nivel país, con estrategia, con abordaje nacional. Y pueden ver cómo en la vigilancia Irak, en las personas que requieren hospitalización por BRS en menores de un año, nosotros esperábamos tener una temporada eh, que se marcaba habitualmente en la semana 26, pero en el 2024 no tuvimos esa circulación viral. Sí tuvimos circulación en BRS, pero estas personas no requirieron hospitalización producto del anticuerpo monoclonal. Ahora, para los mayores de 65 en BRS, nos pasó lo mismo. Tuvimos un aumento de la temporada que fue bastante similar a lo que nosotros ya esperábamos, pero también pudimos ver las diferencias que se generaban entre la vigilancia Irak, entre los hospitalizados y las personas que se enfermaban eh, o se infectaban con este virus en relación a los hallazgos de laboratorio que nosotros realizábamos. Ahora, para gravedad, como les digo, nosotros lo consideramos como proporción de personas que requieren hospitalización en base al total de los ingresos hospitalarios por todas las causas, y pueden ver que nosotros también tuvimos una temporada atípica en este año, donde tuvimos una disminución de los casos a mitad de año, lo cual para nosotros no es habitual, y tuvimos un segundo brote, tuvimos una temporada con dos brotes. Pero finalmente nos permitió esta herramienta evaluar que efectivamente estábamos teniendo una temporada eh, entre el umbral estacional y el moderado, con dos picos en diferentes partes del año. Para la evaluación del impacto, como les dije anteriormente, utilizamos los ingresos a cama crítica, los IRA grave, que requieren cama crítica sobre el total de camas críticas del hospital por todas las causas. Nuevamente tuvimos una temporada no habitual, tuvimos una temporada
con 2 picos, con una disminución en donde nosotros esperábamos ver el aumento considerable de los casos. Em, Ahora, estos indicadores nosotros no los realizábamos una vez al año o 2 veces al año. Los utilizábamos todas las semanas del año, por lo menos por el periodo de campaña invierno. Campaña invierno es una estrategia ministerial que tenemos en el país, que contempla la planificación y programación y ejecución de actividades para dar una respuesta sanitaria ante el aumento de las enfermedades respiratorias. Su objetivo es disminuir la mortalidad por causas respiratorias, especialmente en los grupos de riesgo. Y para eso nosotros utilizamos estos indicadores. En la reunión que se realiza, que es de manera nacional, todas las semanas nosotros mostramos la situación de los virus respiratorios y utilizamos los indicadores de PISA para poder mostrar el cómo se va generando esta temporalidad en las diferentes semanas y cómo va cambiando la tendencia de los virus en base a nuestros datos históricos. Eh, Esto lo hacemos tanto para influenza como para VRS, como ustedes lo pudieron observar, y de esta forma se prioriza la cantidad de recursos o las acciones que debemos realizar para adaptar a la red asistencial a la situación epidemiológica nacional en base a la actividad de estos virus respiratorios. Además de esto, nosotros realizamos alertas epidemiológicas en base a la actividad que estamos observando con la metodología y nos queda a nosotros pendiente, por supuesto, el seguir explorando esta metodología para utilizarlo en otros ámbitos. Por ejemplo, uno de los grandes componentes que todavía no hemos implementado, pero que lo tenemos revisado ya, es utilizarlo para las defunciones por causas respiratorias que serían de manera universales. ¿Qué hemos aprendido de esta metodología? En realidad es adecuada para medir los niveles de actividad de los virus respiratorios, específicamente para influenza, y también nos ha colaborado para revisar los datos con VRS y nos permite rápidamente comprender la situación que está sucediendo en nuestro país epidemiológicamente por las causas respiratorias. Nosotros por lo menos lo hemos utilizado para la toma de decisiones para el manejo de la red asistencial en nuestro país y hemos cada vez ido adaptando cada vez más estos indicadores para conocer cómo podemos seguir utilizándolo para este manejo. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, en el 2025 disminuimos la cantidad de temporadas analizadas, dado que nuestra capacidad diagnóstica cambió posterior de la pandemia, así que estamos utilizando años más actuales que nos permitan ver más simple o más sencillo lo que es para nosotros nuestra nueva realidad post pandemia. Y estamos observando la modificación de los grupos etarios, por ejemplo, utilizando influencia y gravedad en menores de 2 años, de 2 a 4 y mayores de 60, y impacto lo estamos utilizando como pediátrico y adulto para que pueda ser mejor utilizado por la red asistencial para ver eh, qué forma pueden mover los recursos para los pacientes pediátricos y adultos en términos de camas asistenciales en los diferentes hospitales. De esta forma nosotros los utilizamos no solamente para ver la actividad, sino para ver qué acciones podemos tomar para adaptarnos a la situación de los virus respiratorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, en nombre del equipo de Chile, y siempre un placer también escuchar de la experiencia de ustedes. Em, Llegamos al final de lo que son las presentaciones y sí nos gustaría tomar este último espacio para conversar, compartir con preguntas y dudas de las presentaciones, y también, ¿por qué no? Porque veo que hay ciento y pico participantes de los colegas dentro de la red, compartir la experiencia de los otros países también, y si comentar si es también parecido a Chile o si utilizan también otros abordajes u otros virus respiratorios. Así que muchas gracias por eso. A ver si hay preguntas.
Si tienen preguntas, pueden compartirla en lo que es Q&A o bien levantar la mano o escribirla en el chat y nosotros la estaremos respondiendo. Mientras tanto, quisiera preguntar a Paula primero y también va la pregunta para Aspen y los colegas de OMS en relación a este último punto sobre la cantidad de años o de estaciones que usan para los análisis, ¿no? Y entiendo que esto es por el cambio ahora en lo que viene la situación. En concreto, utilizan un número específico de temporadas a partir de ahora, estandarizado, cuántos usaban antes y si esa cantidad de años que utilizan también la aplican tanto cuando exploran los indicadores para influenza como cuando los exploran para virus sincicial. Y por nuestra parte, como les decía, el 2024 utilizábamos un periodo largo justamente para ir conociendo cómo nos iba presentando los datos la herramienta. Ya con el último paso del tiempo hemos decidido acotar estos años porque en realidad en lo que nos muestra la estrategia desde el 2014 hasta el 2023 no cambia mucho en relación a los últimos años, pero a nosotros sí nos cambia la cantidad de centinelas que tenemos, por un lado, la capacidad diagnóstica que tienen estos centinelas. Nosotros tenemos la fortaleza de que nuestra vigilancia de influenza y otros virus respiratorios tiene datos de otros virus respiratorios desde el inicio de la vigilancia de ira grave, por lo que tenemos información desde el 2014, desde el 2012, perdón, de BRS. Pero aún así, como a partir de la pandemia tenemos más centinelas que tienen diagnóstico por biología molecular, sí nos genera el tener más datos de virus respiratorios. Entonces estamos utilizando ahora años más acotados, estamos utilizando 5 años en la metodología, excluyendo obviamente los años pandémicos. En nuestro caso, sacamos 2020, 2021, 2022. Sí. La pregunta ahora va para Aspen y Cedric. Yo sé que esta ha sido una pregunta en el grupo de trabajo, pero ¿algún comentario sobre la cantidad de temporadas o años que se usan en los indicadores para, para la vigilancia sindrómica y específica también? Gracias, es una buena pregunta y quizás Cedric es el que tiene experiencia en fijar umbrales. Puede dar detalles, pero como dijo Paula, esto requiere un poco de experimentación, requiere estudiar los cambios cuando uno tiene más y luego menos datos históricos y quizás si se usan más, a cierto punto ya no cambia nada. Hay algunos países que usan 5 y hacen una actualización todos los años, sacando el año más antiguo y agregando el nuevo. Y no sé si tú tengas otras experiencias, Cedric. Sí, el número de temporadas recomendada es 3 años, porque es como tiene ese equilibrio óptimo para producir umbrales significativos, pero realmente ambos métodos, el método de promedios, bueno, recomiendan que si uno tiene 5 años, es bueno usar esos 5. Cuando se trata de ¿cuánto tenemos? Es decir, digamos que tengamos 20 años o temporadas. ¿Queremos incluir todas las 20 temporadas? Nosotros hemos tenido muchas discusiones sobre esto y hay un estudio muy interesante que uno de los grupos de trabajo de modelamiento hizo de Alemania y
se hizo un estudio interesante mostrando que si usas entre 5 y 10, eh, tienes un buen resultado, pero más de 10 en realidad empeora los resultados. Entonces, la ventana óptima de temporadas o años es entre 5 y 10. Y les puedo mandar el enlace para ese trabajo de simulación que se hizo, que es un paper que ha sido publicado que muestra el equilibrio entre menos y más años. Como dijo Aspen, una de las buenas prácticas es usar 5 años y cada año, cuando tienes la información del último año, borras ya el año más antiguo para tener esta constante de 5 años. También existe el interés de dejar esos datos de los años pandémicos, porque para muchos países las series de tiempo de de esos años tienen muchas disrupciones, es decir, no van a tener eh, no van a representar actividad normal. Entonces, los valores va a afectar los valores. Entonces, si tienes muchas inconsistencias, esto puede reducir o alzar los umbrales. Entonces, quizá pueden chequear el sistema de vigilancia, chequeando si las series de tiempo de la pandemia quizá no son buenos, es decir, si están mostrando la realidad de esta temporada está bien, pero si hay muchas interrupciones o disrupciones, está bien dejar esos años de lado. Y les voy a poner el link de ese paper en el chat. Sí, eso sería muy útil porque es una pregunta muy común y aún más cuando estamos tratando de evaluar para SARS-CoV-2 en el futuro. Gracias, Cedric. Ahora estoy viendo las preguntas sobre los informes de los países a PISA. Me refería a los países, bueno, me refería a Chile, usando la metodología y compartiendo plantillas a través de la OMS o OPS como FluID y FluNet. Es decir, esto no es se trata de compartir este reto que tenemos de tratar de recopilar, de ser más eficientes usando los datos que ya están disponibles y compartirlos porque a través de Fluid y FluNet compartimos datos que, como dijo Cedric, son datos de buena calidad y han sido revisados. Y eso se puede usar para combinar para estos parámetros que pueden alimentar los indicadores PISA. No es que se tenga que tomar ese camino, sino nos ayuda a entender la evaluación global y regional. Y si esta es una propuesta para los equipos nacionales y si están de acuerdo y dicen, ok, esto es algo que representa lo que estamos viendo ahora y esto representa el indicador que estamos evaluando y aceptamos que usen eso, ok, pero no algo que es inflexible. Se trata de tener discusiones. Espero, Jean Demy, que haya podido responder esa pregunta. Y otra pregunta que tengo de Brasil, de Fernando Mota, de Fiocruz. Y él pregunta si los análisis de PISA consideran las campañas de vacunación y cómo se afectarían los análisis en el caso de vacunación disponible todo el año de influenza. Y bueno, esta creo que es una pregunta para ambas, Paula y Aspen. Entonces yo voy a comenzar. Vi la pregunta. Hola Fernando, qué bueno escuchar de tu parte. Los métodos PISA en sí no consideran a la vacunación.
Está usando los datos de vigilancia rutinaria en el contexto de los datos históricos del país. Entonces, si hay una campaña de vacunación que es continua, no estoy segura si esto se consideraría dentro de los métodos de PISA. Es decir, ahorita no considera vacunación, solo está usando datos de vigilancia rutinaria. Quizá podría ayudar a entender eh, los plazos de las campañas de vacunación o los grupos a los cuales van a abordar. Bueno, eso es lo que yo puedo decir sobre esa pregunta, pero me disculpo si no entendí bien. Quizá otros colegas puedan proporcionar más información. Voy a contestar en español, lo lamento. Es solo para eh, no hacer que les sangre los oídos con mi inglés. Eh, en nuestro caso, por lo menos, nosotros no lo ponemos dentro de nuestro análisis de PISA, las campañas de vacunación y el cómo va avanzando, pero sí lo hacemos como una evaluación más cualitativa. Bien. Como ustedes vieron, nosotros la temporada anterior tuvimos dos pics asociados a influenza específicamente, y cuando lo vemos con la campaña de vacunación, cómo estuvieron nuestras coberturas, nosotros en el mes donde tuvimos el aumento máximo de influenza, también tuvimos un evento mediático en nuestro país que hizo que muchas personas fueran a vacunarse, eh, y generamos unas altísimas coberturas de vacunación en una semana. Y eso obviamente influyó en el que rápidamente tuviéramos un descenso en las infecciones por influenza también. Pero no es la única forma en que lo vemos. Como les decía también, nosotros tenemos estas reuniones que son nacionales, eh, las llamamos como campaña invierno, que son a nivel nacional, no solamente como nosotros desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud, sino que es una instancia donde se junta el Ministerio de Salud y los servicios de salud en todas las regiones de nuestro país, y mostramos esta información. Y ahí no solamente mostramos la información de epidemiología, también se muestra la información de las campañas de vacunación, dónde están los stands de vacunación, cuántas vacunas se colocan cada semana y cómo va aumentando la cobertura de ellas. Mostramos las camas que se encuentran habilitadas, los traslados, se muestra también indicadores de una estrategia que tenemos que se llama Salud Responde, donde cualquier persona en el territorio nacional puede llamar a una línea telefónica del Ministerio de Salud y recibe información en cuanto a las consultas que ellos estimen convenientes, desde dónde se encuentran los puntos de vacunación, los vacunatorios en el país, hasta qué hacer en el caso de que una persona tenga dificultad respiratoria en el hogar. O sea, es una línea disponible. Y así todos trabajamos colaborativamente para poder abordar las atenciones en urgencias, hospitales y ambulatorias asociadas a las causas respiratorias por los diferentes virus respiratorios. Así que ahí nosotros vemos cómo va el avance y, como les digo, hacemos una evaluación más bien cualitativa. Please go ahead, Cedric. Gracias, gracias, Paula. Yes. Sí, para añadir a esto, a pesar de que hay que tomar en consideración la vacunación cuando se contempla el umbral, tenemos varios sistemas que se pueden usar. Por ejemplo, los datos de grupo de edad. Se puede correr una evaluación PISA diferente sobre cada grupo de edad, y sobre eso se puede tener información general para ver qué grupos de edad están más enfermos que otros. Y
dirigir a eso su vacunación u otras medidas e intervenciones a propósito de ello. Se puede usar PISA, aunque no está hecha para eso, pero sí la pueden usar para escalar sus acciones y sus esfuerzos públicos para eh, ir en contra de las enfermedades. Gracias. Antes de entrar a Javiera, voy a Para cambiar a adicionar, español. Fernando, eh, esto que menciona Cedric es justamente la parte que vemos más valiosa aún de PISA, es el hecho de, aunque es un desafío, de intentar vincular a diferentes medidas de salud pública o social, un poco lo que vimos durante la pandemia de COVID. Es difícil en el sentido de que necesita no solamente los resultados y el conocimiento de, como mostraban Paula y los colegas, en qué punto de nivel de intensidad nos encontramos, sino que necesita saber o vincular el punto de nivel de intensidad en el que se encuentra con el parámetro de transmisibilidad, de impacto o de gravedad y qué implica en términos de activación, de escalamiento o desescalamiento de medidas. Y en ese sentido puede, por ejemplo, incluirse campañas como inmunizaciones, aunque no necesariamente, pero esa es la vinculación más bien indirecta, si se quiere, y cómo esas evaluaciones de PISA pueden ser una herramienta para informar cuáles son las siguientes medidas a escalar o desescalar durante las epidemias. Eh, Adelante, Xaviera. Gracias, gracias por las presentaciones, gracias Paula por la presentación de Chile. Quería hacer una consulta respecto, muy orientada igual a lo que estaban conversando, cómo estos indicadores tienen un contacto con la comunidad, o sea, cómo si saben de experiencia y también Paula preguntarte si eh, para comunicar riesgos tienen algún ejemplo quizás de otros países también donde utilizado esto porque entendemos, y como lo mencionaba Paula Rodríguez, esto sirve para las autoridades, para la toma de decisiones, para el escalamiento, pero ¿cómo se vincula esto para la comunicación de riesgo con la comunidad? Ok. Ah, Creo que esa pregunta sería para Aspen en términos de la comunicación, pero yo puedo añadir algo después si desean. No, no hay problema. Sí, puedo darles algunos puntos si tú puedes añadir algo, Paula. Creo que es una pregunta muy buena. Uno de los valores de esto es el poder comunicar el riesgo. Quizás no el riesgo, sino la gravedad de la influenza y de otros virus también. Es útil para eso. Vemos varios ejemplos de la utilización de esto para eh, comunicarlos en distintas maneras. Hay personas que lo incluyen, perdón, países que lo ponen en sus boletines semanales sobre influenza o en sus páginas web. Ahí dicen, por ejemplo, esta semana la actividad de influenza es alta o sigue siendo baja. Y en relación con la vacunación, si es un país que tiene una temporada debido a la temperatura, de repente la estación comenzó más temprano y hay que vacunarse. Y luego en unas semanas sube la actividad y llega a niveles moderados y altos, pero de repente todavía no es necesario vacunarse, pero por severidad, por grupo de edad, eso puede ser usado como un mensaje. Si ven que la actividad de la influenza es alta en un grupo de adultos mayores en que sabemos que están en riesgo, bueno, tengan cuidado cuando se juntan con sus abuelos, qué sé yo, quédense en casa si están enfermos, laven las manos, tengan cuidado con ellos, igual con los niños. Si su hijo está enfermo, que vaya al médico, fíjense que hay vacunas disponibles, etcétera. Eso puede ligarse entonces a distintas comunicaciones de esa manera.
si quieren comunicar, de repente no a la comunidad, sino a los tomadores de decisiones, sí, pueden monitorear el impacto sobre la atención de salud. Pueden decir, por ejemplo, en este momento el impacto sobre la atención de salud es alto y todavía no hemos llegado incluso al pico. Entonces las personas que trabajan en los hospitales tienen que hacer algunos planes para ocuparse de una semana muy grave, ¿no? Con más camas y personal disponibles. Y si resumo, diría que dependiendo de las fuentes de datos que tienen y lo que pueden usar para evaluar la gravedad, eso afectará los mensajes que pueden comunicar. Se puede hacer por grupo de edad, usando distintos tipos de datos, creando distintos mensajes para distintas audiencias. Esa sería mi respuesta corta, larga. No, pero de verdad, como recordatorio para los colegas que están conectados, todavía tenemos la capacitación en línea para PISA, que tiene esas presentaciones que entran en profundidad sobre cómo usar los indicadores de PISA para comunicarse con la comunidad y para la comunicación en general. Aspen, yo agrego algo que tú siempre dices en términos de destacar la incertidumbre de lo que estamos comunicando. Y creo que eso es algo que fortalece la relación con la comunidad y en el entendimiento de que lo que estamos comunicando es verdadero, de tal manera que ellos puedan tener confianza en los equipos. Esa es una cosa. Yo creo que ya estamos más o menos a tiempo, pero hay una última pregunta. Y quizás esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo la evaluación de PISA se puede implementar considerando las limitaciones de recursos e incluso falta de personal? Esto es una pregunta desde Surinam. No sé quién quiere comenzar. Yo puedo comenzar y otros pueden añadir. Yo creo que es una buena pregunta y creo que con la presentación se ve complicado, se ve como mucho trabajo. Cuando uno está comenzando a utilizar los métodos y aplicarlos, sí, toma un poco de tiempo el entenderlo inicialmente, pero la manera en que está establecido es que se puede configurar umbrales y todas las semanas pueden actualizarlo y eso no debería tomar mucho tiempo. Entonces, la mayor parte del esfuerzo es al inicio, cuando están comenzando. Una vez que tienen eso ya saben qué datos tienen, saben cuáles son sus umbrales. Chequearlo semanalmente es bien rutinario, de la misma manera en que ven sus datos de vigilancia. Los recursos que hemos tratado de poner a disponibilidad son para facilitar ese proceso. Tenemos la guía, por supuesto, pero también hemos hecho, tenemos aplicaciones disponibles en las que pueden cargar los datos para ver sus umbrales y también pueden usar codificación, usar esos códigos, adaptarlos para ustedes y ya eso hace las cosas bastante fáciles. Tenemos todas esas herramientas disponibles y orientación sobre cómo hacer más fácil el cálculo de los umbrales para los países. Muchas gracias, Aspen, sobre eso. Yo creo que esta es una pregunta clave también porque creo que es una de las justificaciones para el hecho de que nosotros aquí en el equipo de la OPS estemos pensando poder proveer alguna automatización o un análisis fácilmente disponibles de lo que los países ya tienen, considerando estas limitaciones, porque entendemos que hay limitaciones y es un hecho. No es el número de países que reportan, sino que todos los países tienen esa información en FlightAid y FluNet y todos tienen fuertes sistemas de vigilancia. Y sentimos que podemos cooperar
colaborar para cerrar esa brecha y hacer el acceso más fácil a armar los indicadores o los parámetros en base a lo que ya tienen. Eso es para nuestro colega de Surinam. Ustedes ya tienen datos en su sistema de vigilancia, ya tienen datos EPI. La pregunta es cómo podemos armar todo eso junto para poder proveer estos indicadores. Sí, la propuesta que estamos compartiendo a través de Luis Fer desde la OPS es algo que pueda ayudarlos mientras los recursos mejoren o mientras se fortalezca el plan. Esperamos que esto pueda ayudarlos. Y esa es justamente la razón de nuestra presentación. Esperamos poder ayudarlos. ¿Ok? Una última pregunta y eso será todo. Sobre Sudáfrica. Pero es sobre todo respecto de la transmisibilidad. Cedric, va para ti. Hay dos indicadores en Sudáfrica, uno que viene del componente virológico y otro del lado EPI, y ambos tienen un umbral. Entonces ustedes informan con esos parámetros el indicador de transmisibilidad, ¿no? Sudáfrica usa una evaluación ponderada, o cómo es que ellos deciden si uno es línea de base y si son distintos en nivel de intensidad, ¿cuál es que se usa para la transmisibilidad? ¿Es el de nivel de intensidad más alto o hay una propuesta para una toma de decisiones? No sé si tienes esa información, Cedric. Para Sudáfrica específicamente, están reportando sobre transmisibilidad actualmente y positividad para influencia en IOI, pero hacia adelante en la plantilla de informe será posible reportar en el sentido sindrómico y también para influenza específicamente. Se pueden reportar ambos separadamente, pero si regresamos a la pregunta, si ustedes tienen más de un parámetro que podría utilizarse para transmisibilidad, por ejemplo, la guía habla de cómo se puede considerar el cambiar su evaluación cuando ustedes tienen dos parámetros. Tiene que ver con cuánta confianza tienen en si representa lo que está sucediendo, la calidad de los datos, etcétera. Así deciden, según eso. Yo creo que es posible, si van a comunicar eso en su boletín o en otro sitio, pueden incluir varios diferentes, pero en términos de reporte a la OMS o a nivel regional, tendrían que tomar parámetros múltiples y sacar un estimado usando su experiencia y conocimiento de los sistemas. No hemos usado un sistema de ponderación. Nosotros tampoco. Siempre es bueno entender cómo otros países están haciendo sus evaluaciones. Muchas gracias. Yo creo que hemos llegado al final. Espero que no los hayamos retenido por mucho tiempo. Gracias a Aspen, Drake, Paula y el equipo de Chile por compartir sus experiencias. Espero que esto haya sido útil para ustedes y estaremos muy felices de continuar compartiendo todos los materiales del webinar también para que puedan utilizar estas herramientas para sus análisis. De nuevo, gracias, Aspen, Cedric, Paula, Luis Fernando. Tengan
un día maravilloso, un fin de semana maravilloso, una semana maravillosa, perdón.